Ok, bueno, nuevamente buenas noches para todos. Hoy tenemos como invitado especial al profesor Javier Mauricio Sánchez Rodríguez, quien es enfermero, magíster en epidemiología de la Universidad Industrial de Santander y adicionalmente pues también docente de la Fundación Universitaria Sanitas con amplia trayectoria en el ámbito de la investigación. Entonces, debido a que su área de experticia es precisamente la epidemiología, hoy nos va a estar acompañando con este webinar acerca del análisis de los datos cuantitativos. Entonces, profesor Javier, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a este espacio. Bueno, muchísimas gracias, profesora Luisa. Bueno, aquí complacido de la invitación. Esperamos, pues, serlo más puntual y, pues, en este caso también, pues, sé que digamos que en este proceso, en este mundo cuantitativo, algunos elementos a veces pueden resultar un poco complejos, pero vamos a tratar de simplificarlos un poco ya en la práctica. ¿Vale? Bueno. Listo, profe. Bueno, entonces aquí voy a compartir pantalla. En cualquier momento, si han tenido alguna duda, inquietud, pues siéntese libre pues, de levantar la mano. De pronto, si, profesora Luisa, si puedes estar pendiente, si tiene alguna pregunta, pues ahí sí. Claro que sí, que estoy pendiente de las manitos y del chat, profe. Listos, vale, gracias. Me avisan si ya están viendo la pantalla. Sí, señores. Sí, profe. Listos. Bueno. Entonces, espérenme aquí lo maximizo y ya. Bueno, entonces el día de hoy pues vamos a trabajar un poco lo que son los conceptos básicos digamos, de métodos de epidemiología y bioestadística. ¿Sí? Esto, pues, lo que es la bioestadística y epidemiología están muy relacionados en ese sentido. Entonces, de ahí a que es importante, pues, también abordarlo, digamos, abordarlos en este punto. Bien. En ese sentido, bueno, pues algunos elementos como básicos en lo que es la estadística, pues básicamente es la rama de la matemática, ¿cierto? Que se interesa por ese análisis de grandes conjuntos de datos y pues a partir de esa información pues poder sacar conclusiones en específico, calcular probabilidades, que es parte, digamos, de lo que se va a traducir un poco con lo de riesgo de desarrollar cierta enfermedad, ¿cierto? O cómo es su comportamiento en una población y hacer procesos de inferencias. Y en ese sentido existen dos estadísticas, la estadística matemática y la aplicada. La estadística matemática pues va a ser aquella que da esos principios matemáticos exactos. Y la aplicada pues es ya la que las utiliza en ese sentido. Y sobre todo, digamos, énfasis un poco hacia la implementación ya de esos elementos y la interpretación como tal. Y en esa estadística aplicada estaría o está inmersa lo que se conoce como la bioestadística, que básicamente es la aplicación de la estadística, pero en elementos de ciencias de la salud, ciencias sociales, biológicas, entre otros. Y dentro de ella existen dos aspectos como principales, ¿sí? Dos ramas, digamos, de la misma, lo que va a ser la estadística descriptiva y la estadística analítico-inferencial. Bien. Entonces, bueno, va a ser como parte de ello y te vamos a relacionar con esos conceptos porque más adelante pues lo vamos a ver. Y básicamente en la estadística descriptiva, el objetivo principal es sintetizar y resumir la información. Bien, es decir, hacer como ese proceso de caracterización, digamos, de una muestra, de una población o en digamos, en un ambiente, digamos, como dado como tal. Y va o parte, digamos, de recoger la información, clasificarla, presentarla, resumirla, ya sea de forma gráfica o de forma numérica como tal. Y luego viene la estadística analítica o inferencial, que es ir más allá de los datos. Bien, entonces, es decir, aquí ya queremos migrar a asociaciones, hacer inferencias, contrastar hipótesis como tal. Bien, es decir, que para realizar una estadística o un análisis analítico o inferencial, necesariamente hay que pasar por una parte o fase descriptiva. Bien, entonces vamos a enfocarnos en algunos, principalmente en la parte descriptiva y un poquito en la analítica. ¿Y cómo se sintetiza esa información? Digamos, a partir de, digamos, de la estadística descriptiva, básicamente con índices y con métodos gráficos, como pues les comentaba.
Y en la analítica, pues va a ser el contraste de hipótesis, ¿sí? Y a lo que se va a conocer como los intervalos de confianza, que ahorita más adelante también les voy a comentar. Bueno, ¿y qué relación hay? Bueno, ¿cómo se relaciona o cómo llegamos entonces a problemas específicos en salud o análisis estadísticos o en particular como tal, ¿no? Es decir, como esa relación que hay entre la estadística y la epidemiología. Pues partimos desde un concepto, bueno, mucho más, digamos, abstracto, que sería todo el ambiente teórico, que a partir de ahí es donde se pueden llegar a formular, digamos, las hipótesis, ¿sí? Empezar a identificar algunas consecuencias, posiblemente, digamos, que puedan ser posteriormente contrastadas a partir de hipótesis o contrastadas de forma empírica como tal, bien, es decir, parte de la pregunta o el desarrollo de la pregunta que se quiera resolver. Bien, en este caso son preguntas de tipo objetivo, ¿sí? Dado que necesitamos tener una medición como tal. ¿Listos? Y del punto de vista epidemiológico, donde viene el diseño, todo el elemento del plan de análisis y las estrategias de recolección de la información. Entonces, de ahí, pues, que hay esos diferentes tipos de estudios, observacionales, de intervenciones, descriptivos, analíticos, etc. Bien. Y ya desde el punto de vista de la bioestadística, entonces yo lo que hace es el tratamiento estadístico como tal. Entonces es a partir de él es que se van a hacer como esos diferentes contrastes de hipótesis a partir, digamos, algunos elementos o algunos modelos estadísticos como tal que nos permiten establecer como esos elementos. Bien. Y a partir de esa, digamos, esos hallazgos, ya de forma, digamos, matemática o estadística como tal, es que podríamos, dependiendo de cómo se hizo el proceso de corrección y así, digamos, en donde nos ubicamos, podemos generalizar los resultados a ese ambiente teórico. Es decir, podemos, en este caso, podríamos rechazar o no rechazar la hipótesis, digamos, la hipótesis de investigación como tal. Bien. Y entonces, ya en ese sentido, ya entre esos modelos de epidemiología, que básicamente lo que quieren o lo que buscan es conocer esas dinámicas de la población, en donde vamos a encontrar que existen algunos modelos que son descriptivos, otros explicativos y otros predictivos. Bien, para entender la diferencia entre los tres, pues básicamente descriptivo es como si yo tomara una foto en ese momento, ¿sí? O un video, para saber qué es lo que está pasando en un momento determinado del tiempo, sin ir un poco más allá de los datos. Eh, digamos, en ese sentido. Un ejemplo, ya abordado, digamos, en la época actual. Digamos, número de casos de COVID en un momento dado, ¿sí? O la prevalencia de casos de COVID o la mortalidad por COVID. Bien, esos elementos serían netamente descriptivos y que se hace pues día a día en este caso. Otros elementos pues, van a ser los aspectos, digamos, explicativos. Entonces aquí ya queremos ver qué factores asociados estarían, ¿cierto? Cómo se relacionan las variables, es decir, tratar de identificar esos factores que están asociados a ese evento como tal. Y predictivos, pues bueno, con base, digamos, en esos elementos podemos entender el comportamiento futuro de los elementos. De ahí a que, pues, un ejemplo, digamos, de estos predictivos es por ejemplo, cuando se está teniendo, bueno, digamos que para cuándo se espera el siguiente pico, o para cuándo estarían, o cuándo se planea o se supone que está teniendo tener fin, digamos, la pandemia como tal, entre otros aspectos. Bien. Y aquí, bueno, digamos, ¿cómo se hace, digamos, esos, para llegar a esos elementos, tenemos que tener en cuenta esos dos principales conceptos, ¿sí? Uno lo que es la población y la otra lo que es la muestra, ¿bien? Entonces, bueno, entonces cuando estamos hablando de la población, pues hace referencia pues a un grupo de personas que comparten características comunes, ¿bien? En este caso, pues digamos estudiantes o bueno, o una condición, una condición de salud específica, entre otras, ¿bien? Y otro elemento, digamos, va a ser la muestra, digamos, la muestra como tal. La muestra, pues, va a ser un subconjunto de la población. Bien, porque a veces no podemos llegar a tener toda la información de toda la población, eso se llamaría un censo. Bien, pues sería, digamos, mucho más costoso si digamos que, digamos, si bien hay poblaciones que son pequeñas, pero hay otras que son grandes. Si yo quisiera, por ejemplo, conocer cuál es la prevalencia de hipertensión en Colombia, ¿sí? Yo no podría, pues, no sería, no sería tan eficiente ir, digamos, ir en ese punto. Bien.
Y otro punto o elemento importante pues va a ser, pues precisamente para eso se utilizan las muestras, para economizar tiempo, recursos, entre otros elementos. Bien. Y a partir de esa muestra que queremos, a partir de ella, pues extrapolar o generalizar esos resultados en la población. Sin embargo, para que este proceso o ese proceso de la muestra llegara a sacar conclusiones a la población es lo que se conoce como inferencia estadística. Sin embargo, este proceso, ¿sí?, va a estar como siempre como presente es cómo se hizo el proceso de muestreo. Bien, va a ser muy importante. En ese sentido, hay dos tipos de muestreo como tal. Muestreo hace referencia pues a seleccionar a las personas, ¿bien?, que van a participar. Entonces, ese muestreo, esa selección, pues puede ser probabilística o no probabilística. Cuando hablamos de probabilística es que se realiza al azar, bien, y cuando es no probabilística, pues no se realiza al azar. Para que este proceso se dé inferencia, ¿sí?, tenemos que, o ese proceso de selección debe realizarse de forma aleatoria. Bien, si no se realiza, no podemos realizar esos elementos. Bien, cuando estamos, y ahora en ese sentido, entonces a partir de esta muestra es lo que vamos a utilizar o vamos a conocer que va a ser, digamos, el estimador. Y si estamos trabajando, digamos, directamente en la población, le vamos a añadir parámetros, pero los métodos o los elementos pues van a ser, digamos, muy similares en ese sentido. Bien. Otro punto, antes de iniciar, digamos, a abordar como esos modelos o estos conceptos, es precisamente el concepto de variable, ¿bien? Que básicamente esos son esos atributos, características que puede cambiar en la misma persona, ¿cierto? O entre personas, digamos, entre personas, entre poblaciones, entre otros elementos, o también puede cambiar en la misma persona, pero a lo largo del tiempo, ¿sí? De lo contrario, pues sería una constante, digamos, en ese sentido. Y en ese punto, bueno, ustedes ya creo que digamos, vieron parte digamos, de lo que eran las variables, tenemos que tener en cuenta también, digamos, que existen diferentes tipos de comportamiento de las variables. Y en este punto quisiera que tuviera un poco más de énfasis, dado que dependiendo del tipo de medida o la forma como estoy midiendo la información, ¿sí?, es que se van a orientar o se van a producir estos diferentes métodos o pruebas que se vayan a realizar en los estudios. Bien, entonces, en ese sentido, pues tenemos, digamos, diferentes tipos de clasificaciones de las variables. La primera hace referencia con la naturaleza, ¿sí? La naturaleza, entonces, va a ser como el elemento que tenemos las cualitativas y la variable de tipo cuantitativo. Bien, cualitativas, es decir, que, digamos, no son medibles, son atributos como bien. Y en ese sentido, esta, según la escala de medición que se realiza, ¿sí?, digamos, se puede clasificar o se puede dividir entre nominales y ordinales. ¿Bien? ¿Qué es una variable nominal? Bueno, básicamente una variable nominal hace referencia a que no existe una jerarquía entre una característica y la otra. ¿Bien? Por ejemplo, cuando yo utilizo o pregunto, bueno, ¿cuál es el sexo biológico de una persona? Pues tenemos algunas categorías. Bien, bien, hombre, mujer y otros. Bien, cada una de ellas representa digamos, un atributo en específico, pero no hay una jerarquía entre una y la otra. Bien, por eso se llama, digamos, de tipo nominal. Otro ejemplo de ellas es decir sí o decir no. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tenemos dos opciones de respuesta y pues, digamos, lo vamos a obtener, digamos, ahí. Otro tipo, digamos, en este caso, seguimos con las variables de tipo ordinal, siguen siendo cualitativas, pero a diferencia de la anterior, aquí sí hay un orden jerárquico digamos, en las opciones de respuesta que sí. Si, por ejemplo, yo le digo cuál es su grado de escolaridad, ¿cierto? Vamos a tener, o a partir de un nivel muy básico, bueno, sin educación, analfabetas, primaria, primaria completa, secundaria, secundaria completa, digamos, técnico, tecnológicos, universitarios, posgrados, etcétera. Bien, pero sigue siendo, bueno, quedan ahí especializaciones, maestrías, doctorados, postdoctorados, pero digamos, en cada uno de ellos que representa un orden jerárquico como tal. Bien. Otro ejemplo de ellos son los estadios de la enfermedad. Por ejemplo, los estadios del cáncer. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3 y 4. Digamos, y 4, pero no significa que haya un metro específico, sino que cumple con ciertas características para que pase de un nivel al otro. ¿Vale? Bien.
Otro ejemplo, digamos, el nivel cuando se está evaluando el nivel de dolor en niños, ustedes tienen, digamos, dejan las caras y hay un orden en esa, digamos, en esas categorías que ustedes están listos. Bien. Y las variables cuantitativas, cuando estamos hablando de las escalas de, ¿sí? Pueden ser en ese sentido de intervalo de razón. Bien. Cuando hablamos de intervalo es que, digamos, bueno, la diferencia entre las dos es la presencia o no de un cero absoluto. Bien, ¿qué quiere decir un cero absoluto? Digamos, cuando tenemos valores tanto negativos como positivos, ¿sí? Quiere decir que el cero no es absoluto, es decir, digamos, no es como el limitante en ese punto. Cuando el cero no es absoluto, pues esas variables se van a llamar de intervalo como tal. Esta es una escala de intervalo, ¿bien? Es decir, que vamos a tener resultados tanto positivos como negativos. Un ejemplo de ellos, la temperatura. Bien, la temperatura, ¿sí? Digamos, si vemos la temperatura ambiental, podemos tener valores positivos, ¿sí? Y el cero no va a significar que, digamos, que sea ya ausente en ese sentido de temperatura, sino que pues es una medida, digamos, que se va a tener en ese sentido. Y vamos a tener, o podemos encontrar temperaturas negativas de -5, -10, -15, en ese, digamos, como ese orden de ideas. Otro ejemplo es el estado bancario, ¿bien? El estado bancario como tal, entonces, valores positivos quiere decir que, pues, son, digamos, lo que usted tiene. Cero, pues que no tiene nada, y si es negativo, pues que tiene alguna deuda en ese sentido. Y las variables de razón, según la escala de medición, ¿sí? Vamos a tener entonces que, en este caso, el cero sí significa un límite. Yo no tengo valores menos o con valor menos digamos que ese. Un ejemplo de ello es la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Qué significa una frecuencia cardíaca de cero? ¿Sí? Bueno, que está en la sistólica, que está muerto, bueno, entre otros elementos, entre estos elementos. Pero yo no puedo tener valores negativos de esa frecuencia cardíaca. Bien. Bien, eso es según la escala de medición. Y el otro tipo de clasificación, digamos, de las variables es según el nivel de medición, ¿sí? Que para los cualitativos va a seguir lo mismo, nominal y ordinal, pero donde cambian es en las variables de tipo cuantitativo, ¿bien? Que tenemos las discretas y las continuas. La diferencia entre las dos, ¿sí? Es si son números enteros o incluyen también, o hay, digamos, incluyen también decimales, ¿sí? Cuando tenemos, digamos, un conteo, ¿sí? Por ejemplo, cuántos hijos tiene, vamos a tener la opción de respuesta 0, 1, 2, 3, 4, bueno, los que bien, pero no va a tener en ese sentido 1.5 hijos, ¿bien? O tiene 1 o tiene 2. ¿Listos? Digamos, en ese sentido, pues se van a conocer como las variables discretas como tal, cuando tenemos números enteros. En cambio, cuando sí podemos tener valores intermedios, un ejemplo de ellos es, eh, es que es el peso, ¿sí? El peso, digamos, en kilogramos, ¿sí? Una persona puede pesar 50.5 kilos bien y 50.6, ¿sí? O 62.2, entonces tenemos números decimales en ese sentido, ¿bien? Entonces esa es la diferencia entre las discretas y las continuas. Hasta el momento, pues, ¿alguna duda, inquietud? ¿No? Entonces, No, señor. No, continuamos. profe, todo ok. Bueno, listos. Bien. Ahora, ya conociendo esas medidas o esos elementos, ¿sí? Es que va a partir, bueno, que queríamos establecer desde el punto de vista biológico, pues básicamente saber qué tan probable, tan menos probable, pues podemos tener o podemos ocurrir, o se puede ocurrir, digamos, un evento, o cuáles son los factores que están precipitando, o cuál es la génesis, es decir, cómo es el inicio de esa historia natural de la enfermedad, entre otros factores que no son debidos al azar, ¿bien? Sino que hay algunos elementos que aumenten esa probabilidad de que ocurra. Entonces, en ese sentido, vamos a tener algunas medidas que van a ser medidas de frecuencia, ¿sí? Otros elementos que van a ser las medidas de asociación o de efectos, y las otras las medidas de impacto, o digamos de impacto potencial. Bien. Listos. Y para entender este punto, ¿sí? Digamos, en este orden de ideas, estas relaciones entre causa, efecto, entre otros elementos, y si queremos establecer, en los diferentes estudios hay que tener, digamos, como claro, ¿sí? ¿Cuál es el elemento
o digamos, cuál es, digamos, la variable independiente y cuál es la variable independiente. Que cuando hablamos de la variable dependiente, es aquella en la cual nosotros esperamos un cambio. Bien, es decir, también se conoce como variable de respuesta. Es el efecto que yo quiero establecer. Bien. Y la variable independiente, pues va a ser todos aquellos factores que, digamos, que pueden influir en el desarrollo de esta, digamos, de esta variable. Bien. Es decir, digamos, hay una relación entre, digamos, como teórica, contextual, entre esas dos. Otros comportamientos, pero digamos, estos dos son los principales que queremos establecer en esa línea o elemento, digamos, como tal, de identificar causas, efectos o mirar cuáles son los factores que están relacionados a. Bien, y de hecho los artículos, los diferentes artículos, ¿cómo lo podemos identificar? Siempre, casi en su mayoría, pues van a estar desde el título, ¿cierto? Va a estar cuál es esa variable de respuesta y cuál es esa variable, digamos, como exposición principal o si hay o no. Bien. Entonces, a partir de esos elementos, sí, es que se van a plantear diferentes tipos de análisis. Bien. Digamos aquí que va variando, pues dependiendo del grado de complejidad que se esté dando, ¿vale? Entonces, en ese punto, digamos, en este punto, pues vamos a tener lo que son los análisis univariados, bivariados y multivariados. Bien. Entonces, fácil de rectificarlos. Univariado, pues están describiendo solamente una variable. Bivariado, están estableciendo la relación o diferencias en dos variables. Y multivariados o multivariables, pues hacen referencia pues a esos elementos adicionales como tal, ¿vale? Bueno, es decir, está estableciendo diferentes aspectos que ahorita pues lo vamos a tocar, digamos, un poco. Estos análisis multivariados pues hay muchos, pero el elemento importante pues es netamente, digamos, identificar algo que se va a conocer como la confusión, que ahorita lo vamos a hablar un poquito. Bien, listos. Bueno, entonces vamos a iniciar con los análisis univariados. Bien, para conocer esos análisis, pues tenemos que empezar con conocer algunos elementos que se llaman las medidas de densidad central digamos, y medidas de dispersión, o pues también podemos tener algunas medidas de forma, entre otras, pero esas, digamos, son como quien dice las principales en ese sentido. ¿Bien? Entonces, en ese punto de la estadística descriptiva como tal, pues va a ser un elemento para describir y presentar, digamos, la información que se esté dando. ¿Bien? Es decir, en este punto lo que queremos es sintetizar la información a partir de tablas, digamos, en forma de tablas o en gráficas, dependiendo de los indicadores que estemos dando. Y este punto de la estadística descriptiva va a ser muy importante, ¿sí? Va a ser muy importante, digamos, si se quiere después llevar a un proceso mayor, ¿bien? Es decir, llevarlo a un elemento analítico como tal. Bien, de una buena descripción, pues van a partir buenos, digamos, análisis, porque vamos a estar observando, viendo la información que nos está generando. Bien, y básicamente lo que queremos, digamos, en este punto, pues va a ser digamos, va a ser como relacionada, bueno, va a ser relacionada en función con determinadas tendencias, patrones, mostrar, cuantificar la dispersión. Importante estas medidas que se están, digamos, generando, las medidas de tendencia central de dispersión y posición, es que solamente van a ser válidas, ¿sí?, para variables de tipo cuantitativas, ¿bien? Solo es válido para variables cuantitativas, no se puede con variables cualitativas como tal. Bien, solo para cuantitativas, cuantitativas estrictamente. Y en ese sentido, bien, vamos a tener medida de tendencia central, la más conocida, pues se conoce como el promedio, la mediana, la moda, entre otros aspectos. Bien, y la medida de dispersión, el rango intercuartílico, dispersión estándar, coeficiente de variación, es decir, me van a mirar qué tanto se me alejan mis datos respecto a quién, respecto a este valor central. Van a haber algunas medidas de posición, que se conocen como cuartiles, percentiles, y otras medidas de forma, simetría, como asimetría y kurtosis, pues
que también están presentes, digamos, como en esa forma en que se están presentando, pero no vamos a abordar tanto en estos. Bien. Entonces, vamos a empezar con digamos, las primeras. En ese sentido, las medidas de teoría central pues van a representar cuál es el centro de gravedad de esos datos. Bien, solamente se utilizan para datos ya sean continuos o discretos, es decir, valores cuantitativos. ¿Listos? Y en ese sentido, pues vamos a tener tres elementos. Vamos a la media, la mediana y la moda, que son, digamos, los principales. El primero, que es la media aritmética, ¿sí? Pues su cálculo es, digamos, es de las medidas de teoría central la más conocida, ¿cierto? De hecho, ustedes pues a veces son también expertos en calcular promedios, en ese sentido, cuando estaban digamos, en la universidad en el pregrado y ahorita en el posgrado, ¿cierto? ¿Cuánto está, digamos, en ese punto? El elemento importante, y es que tiene en cuenta a todos, digamos, los elementos de la población sobre el total de la información, o el total de la población en la muestra que se está obteniendo. Bien. Y tiene unas características especiales, digamos, ese promedio. Primero, es que por cada conjunto o por cada muestra que yo voy a obtener, ¿sí? Solamente voy a poder calcular una media. Bien, es una variable única. Significa el centro de gravedad y está teniendo en cuenta todos los datos elementos, digamos todos los datos que están, digamos, representados. Sin embargo, tiene una desventaja grande y es esta, ¿bien? Que es la presencia de valores atípicos, ¿bien? O valores extremos, digamos, en ese sentido, ¿bien? Y digamos, este punto pues, va a ser importante para después definir algo que se conoce como pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas, dependiendo de esa distribución. Bien, pero digamos aquí empezamos con ese punto. Entonces, si hiciéramos un ejercicio, ¿sí? Aquí tenemos en conjunto, digamos, en un estudio de respuesta inmunotisular en pacientes con leishmaniasis cutánea, en donde se tomaron pues biopsias de piel y al mismo tiempo se realizó un conteo de linfocitos T, se obtenieron estos datos. Bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 datos como tal. Bien, entonces para calcular el promedio, pues fácil, sumamos todos y lo dividimos en ¿cuánto? En 8. Y ese me va a dar ya aproximado pues en 5.622. Bien, ese sería el promedio de ¿qué? El promedio de las del conteo de linfocitos T en biopsia de piel. ¿Listos? En pacientes con leishmaniasis cutánea. Siempre hay que tener en cuenta de dónde viene o cuál es el origen al momento de dar esa interpretación. Sin embargo, como bien lo comentamos, esta media se ve afectada por algo que se conoce como los datos atípicos o los valores extremos como tal. Bien, en ese sentido, esos valores extremos, si vimos en el ejemplo anterior, teníamos el 15.704. Es decir, era un dato que comparado con los anteriores era muy alto. Bien, era muy alto en ese sentido. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos ese dato atípico digamos, o esos elementos? Tenemos que preguntarnos de dónde viene, ya sea porque fue que se midió mal, ¿cierto? Ya sea porque se digitó mal, es decir, metió mal el dedo y pues en este caso se corrige, y si no se puede corregir o identificar, pues entonces se elimina ese dato. Bien. Y tenemos una tercera opción, pues es que ese dato sea real. Bien. Que sea tal cual como lo vamos, digamos, a establecer. Si ese dato es real, bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo dos opciones. Primero, excluirlo, ¿sí? Excluir del reporte ese dato típico y presentar el resto junto con ese dato típico. Lo mencionamos aparte, lo caracterizamos de forma aparte. Bien, pero también a veces no resulta conveniente excluir ese dato. Entonces se incluye dentro del proceso. Entonces quizás, en este caso, la media no sería, digamos, la mejor medida para, digamos, para presentar esta información, sino que necesitaría lo que se va a conocer como la mediana. Bien. ¿Y qué es la mediana? También se conoce como percentil 50, cuartil 2, decil 10. Bien, lo importante es que aquí es el centro de gravedad en cuanto a la posición de mis datos.
Es decir, es donde está el 50, ubicados el 50% de mis datos. Hacia la izquierda tengo el 50, hacia la otra izquierda tengo el otro 50. Bien. Listo. Y esa, digamos, va a ser, digamos, la interpretación. La interpretación como tal, el 50% de las, digamos, de las personas tiene, o de los encuestados o de muestra, tiene ese valor o menos, o el 50% tiene ese valor o más. Bien. ¿Cómo se calcula? Sencillo, ¿sí? Tenemos que organizar la información, mis datos. Aquí tenemos, en este caso, pues un promedio de edades, pero de edades que fueron medidas. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ¿quién está en la mitad? En la posición 3 está el 13. ¿Qué significa ese 13? ¿Sí? Significa que el 50% de mis datos tiene, ¿sí? Tiene 50 años o menos, o que el 50% de mis datos tiene 50 años, pero 13 años o más. ¿Listos? Aquí tenemos el 50 y aquí el otro 50. Eso sí es impar. Y si es par, pues aquí tenemos nuevamente los datos. Estos dos que están en el centro, pues saco el promedio. ¿Sí? Los sumo y los divido en 2 y me va a dar 11.5. ¿Qué significa ese punto 11.5? Nuevamente, que el 50% digamos, de los encuestados tiene 11.5 años o menos, o que tiene 11.5 años o más. Bien, y miramos, aquí hay 2 y aquí hay 2, ¿ok? Se cumple con que es el 50 y el 50. Por eso es que es esa medida también, digamos, de posición central en ese punto. Bien. Entonces, con el ejercicio anterior, ¿no? Aquí lo que hacemos es ordenarlos, es un número par, sumamos estos dos y lo dividimos. Bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Digamos este punto es 5.406, que el 50% de los encuestados tenía un recuento de leucocitos superior a 5.406, o que el 50% de los encuestados tenían digamos, un recuento de leucocitos de 5.406 o más. Bien. ¿Listos? Y aquí, pues, en este caso, pues, como si fuera, digamos, el dato impar, pues tomaría el del centro, ¿vale? Ahora, ¿qué propiedades tiene la mediana? Nuevamente, al igual que la media, es una variable única. También es sencilla calcularla. Bien. Pero lo más importante, la característica más importante, es que no sea afectada por los valores extremos. ¿Listos? Algo, digamos, para que entiendan también el concepto de valor extremo, ¿sí? Es que me está arrastrando el promedio como tal. Bien, en ese punto. Bueno. Aquí parte, digamos, la interpretación, ¿cierto? Que al menos el 50% de los datos tiene ese valor o menos, o que el 50% tiene ese valor o más. Son iguales o superiores a digamos, a ese dato, digamos, como tal puntual. Y la moda, pues básicamente pues va a ser el dato que más se repita en mi distribución. Y podemos tener varios aspectos, ¿sí? Digamos, podemos tener una moda, digamos aquí en este conjunto de datos, el 1 se repite 5 veces, entonces tenemos el 1 que sería, digamos, la moda. Bien. Y en este caso se llamaría, como tenemos solamente una moda, se llama unimodal. Bien. En este caso, tenemos este conjunto de datos y tenemos el 15 y el 18 se me repiten 3 veces, digamos, cada uno. Es decir, en este caso tengo 2 modas. Bien. Y se llamará entonces, como tengo 2, se llama bimodal. Bien. Si llegara a tener 3 modas o más, se llamaría multimodal. Bien. Cuando ocurre eso, pues básicamente es que estoy teniendo como varias tendencias de mis datos, o debe haber otra variable que está haciendo que se presenten esas diferentes características. O puedo ver lo siguiente, y es que no haya moda. Bien, aquí tengo un conjunto de datos y ningún dato se repite más de una vez. Bien. Listos. ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Listos. Muy bien. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo lo vamos a ver representados, digamos, en los elementos. Ahora, seguimos con las medidas de variabilidad o dispersión. Como su nombre lo indica, lo que queremos saber es qué tanto se me alejan mis datos respecto a quién, respecto a ese valor central. Bien.
Entonces son medidas de variabilidad que básicamente indican entre mayor grande sea, entre más grande sea ese valor, quiere decir que más dispersos tengo mis datos, y entre más pequeños, es decir, que son menos dispersos entre sí. Si la dispersión fuera cero, ¿sí? Quiere decir que no cambian, digamos, en mis datos, pues se llamaría una constante. ¿Listos? Bien. Y en este punto tenemos varias. Tenemos algunos que se llaman, pues, digamos, el rango intercuartílico, la varianza y la desviación estándar. Bien. Empezamos con el primero, que es el rango. ¿Sí? El rango también se conoce como, amplitud. Y básicamente es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Bien, digamos, no tiene otros elementos organizados, miramos en mis datos cuál es el mayor, cuál es el menor, y hago la diferencia y ya me da. Bien, un ejemplo acá, tendríamos aquí, digamos aquí, bueno, arreglo ordenado de las edades de los pacientes en años, admitidos a un programa, digamos, para enfermedades crónicas durante cierto mes. ¿Sí? Tenemos aquí un grupo de datos de personas y empezamos a ver cuál es el mayor, el 89, cuál es el menor, 1. Es decir, que el rango son 88 años. Y, digamos, se puede expresar así tal cual, es la interpretación. ¿Sí? La edad de esta muestra tiene un rango de 88 años. Bien, es la primera forma de interpretar este valor. O también lo puedo expresar de que el rango de edades, ¿sí?, en mi muestra va de 1 a 89 años. Los dos, las dos formas de interpretarlo están correctas. Bien, es lo mismo. ¿Vale? Luego ahora tenemos otro que se llama el rango intercuartílico. Bien, y cuando estamos hablando del rango intercuartílico, entonces, como es cuartil, pues divido mi muestra en 4 partes iguales. ¿Bien? Entonces, para ello van a necesitar hacer 3 cortes. ¿Sí? Y aquí se ve mejor. ¿Listos? Entonces, cuando hablamos de los cuartiles, ¿sí?, es que divido mi muestra en 4 partes iguales. Para dividir esta línea en 4, tengo que cortar 3 veces. El primero, el del medio, es el que ya conocemos, ¿sí?, que se llama entonces el cuartil 2 o mediana. Aquí donde está el 50% hacia la izquierda y el 50% hacia la derecha. Y tenemos luego ahora el cuartil 1. ¿El cuartil 1 a qué hace referencia? ¿Sí? Hasta este punto están ubicados, ¿sí?, están ubicados el 25% de mis datos, ¿vale? Es decir, que el 25% de mis datos va a tener este valor o menos, ¿sí? O que el contrario, pues aquí tenemos 25, es decir, lo que nos queda entonces, para llegar al 100 sería el 75%. Entonces, en este caso, pues el 75% tiene ese valor o más. Lo mismo aquí es cuartil 3. Bien, quiere decir que hasta aquí llega el 75% de mis datos, ¿sí?, o que el 25% restante tiene ese valor o más en ese sentido. Bien. Y el rango intercuartílico, pues va a ser la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Bien. Resta el cuartil 3 y resta el cuartil 1. Y en este punto, ¿por qué va a ser importante? Porque es una buena medida de dispersión para estas medidas de posición. Bien, si de aquí a acá había 25 y de acá a aquí había 25, esto del centro es que se va a ubicar acá, ¿sí?, va a estar o va a corresponder al 50% de mi información, en donde se ubica el 50% de mis datos. Bien. Bueno, entonces va a ser, digamos, como en ese punto, y la diferencia pues estaría ahí tal cual. Bueno, estos elementos van a ser importantes para interpretar una gráfica, ¿sí?, que se conoce como la gráfica de cajas y bigotes. Bien, esta de acá, ¿alguna vez la habían visto? ¿En una publicación, algún elemento? Bueno, si no, pues se las presento. En este sentido, ¿sí?, siempre va a haber una línea central. Esa línea central se va a conocer como la mediana. Siempre la línea central es la mediana. No importa si esto es simétrico o asimétrico como tal. Bien. Y aquí tenemos una caja de datos. Bien. La caja inferior, o digamos el elemento inferior, pues va a ser el primer cuartil. Es decir, hasta aquí llega el 25% de mis datos. Y el cuartil 3
o el tercer cuartil, pues es donde va a llegar el 75% de mi datos, es decir, que aquí se me va a ubicar el 50%. Y luego tengo los bigotes superiores e inferiores, que básicamente van en relación, digamos, hasta el puntaje mínimo y hasta el puntaje máximo, ¿vale? Bueno. Entonces, ¿claros aquí con este? Sí, señor. ¿Listos? Sí, profe. Vale. Bueno. Ahora tenemos la otra, es decir, ahora tenemos la otra medida que se llama la varianza y la desviación estándar. Entonces, cuando estamos hablando de la varianza y la desviación estándar, entonces aquí lo que queremos tener es, pues básicamente, queremos conocer qué tan lejos están mis datos respecto a ese valor central, pero respecto a quién, respecto al promedio o media. ¿Listos? La varianza pues será, digamos, el valor real al cuadrado y la desviación estándar pues será la raíz cuadrada de ese valor. Pero lo importante es que va a estar representado, ¿sí?, en función del promedio como tal. Y hace referencia también, digamos, a que pues aquí acaba de resaltar que siempre una medida de tendencia central va a ir acompañada con su respectiva medida de dispersión. En el caso anterior, la mediana siempre va a ir acompañada del rango intercuartílico. Y aquí, pues, la media va a ir acompañada de la desviación estándar como tal. Bien. Este, digamos, sería como el cálculo de la varianza, pues, aquí, pues, si lo quisiéramos ver teóricamente, es el promedio de las desviaciones entre los datos y las medias elevado al cuadrado. Pero, digamos, aquí, pues, básicamente a cada dato le quito la media, hago la diferencia, esa diferencia la hago al cuadrado, luego sumo y lo divido en el total, ¿bien? Pero no me vale tener tanto en esta fórmula, sino más hacia la interpretación de la información. Cuando estamos hablando de esa varianza, a veces es un poquito más complejo porque, como vieron acá, en valores elevados al cuadrado. Es decir, no están en las mismas unidades, en una misma unidad de medida. Sin embargo, lo principal, digamos, al momento de interpretarlo, es que entre más pequeño sea esa varianza, quiere decir que menos variabilidad hay. Entre más grande, mayor variabilidad hay. Bien. Pero para tener una comprensión mucho mejor, es que se utiliza la desviación estándar, que básicamente es la raíz cuadrada de la varianza. Bien. Es decir, ahora aquí ya hay una, al sacarle la raíz, ya elimino ese cuadrado y ya me quedan en las mismas unidades de observación. Es decir, que si era en años, ya me queda en años. Bien. Si yo medí el peso, pues la desviación estándar me queda también en pesos. Y no me quedan en pesos al cuadrado, su edad al cuadrado, que es lo que pasaba con la varianza y es un poco complejo de interpretarlo en ese sentido. Aquí un ejemplo, pues básicamente, a partir de ahí, pues hay una de las aplicaciones de este gráfico que se llama el gráfico de barras de error, que digamos en este caso que tenemos. El tamaño de la lesión en grupos de experimentación tenemos 3 grupos, ¿sí? Y este del centro va a representar esa medida de tendencia central, en este caso, el promedio. Tenemos el promedio y esto de aquí significa la desviación estándar. Miren que aquí en este caso es equidistante. Es lo mismo de aquí para acá y de aquí para allá. ¿Qué quiere decir en este caso? Bien, que para los hámsters, en este caso los hámsters preñados, ¿sí?, el promedio fue de 10, más o menos casi que como unos 0.3 por ahí, más o menos, ¿cierto? 0.3 hacia arriba y 0.3 hacia abajo. Es decir, puede estar tanto superior como inferior, ¿vale? ¿Listos? Bueno, ¿claro hasta este punto? Sí, señor. Bien. ¿Esto cómo lo van a encontrar en los artículos? Bueno, voy a parar aquí de compartir, voy a compartirles ahora un ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo lo van a ver ustedes en los artículos como tal? Bien. Bueno, voy a compartir aquí toda la pantalla. Bien. En los artículos se ve de la siguiente forma. Bien, aquí tenemos, digamos, tenemos uno, ¿cierto? Ese primer ejemplo que tenemos acá, la adherencia al tratamiento terapéutico en pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus. Bien, que si yo les dijera cuál es la variable dependiente, pues será la adherencia, porque es lo que se está observando o es el efecto que ellos quieren establecer.
Bien, pero importante aquí, vamos a bajar, bien, y ahora, digamos, en los artículos van a presentar la información de esta forma, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, si leemos este primer resultado digamos, de los elementos, dice que un total de 500 pacientes fueron estudiados, la mediana de edad fue de 68 años, con un cuartil 1 de 59 años y un cuartil 3 de 75. Es decir, que estuvo oscilando, el 50% estuvo entre 59 a 75 años. ¿Qué quiere decir este 78? Que el 50% de estos 500, de esas 500 personas, tenía 68 años o menos, o que tenían 68 años o más. ¿Vale? Lo encuentran, digamos así, representados. Es decir, nuevamente, la mediana va acompañada de, pues, esa medida de dispersión como tal. ¿Listos? ¿Listos? Bueno, aquí otro ejemplo. Entonces, si este era el promedio, pero esa es la mediana, el promedio, ¿cómo lo van a encontrar ustedes en los artículos? Bien, pues vamos a verlo, digamos, de esta forma. Vamos a tener la medida y aquí el más o menos este valor. ¿Qué quiere decir? En este caso era nivel de adherencia al régimen terapéutico en personas con hipertensión arterial. ¿Listos? Y tenían aquí, digamos, cada una de las etiquetas del NOC y tenían, digamos, la puntuación como tal establecida para cada uno. ¿Listos? Y aquí teníamos el nivel de adherencia global, que en este caso sería de 3.5 en esa escala del NOC, de 1 a 5. Es decir, está más o menos en esa adherencia. Es decir, que el valor o la puntuación del NOC era de 3.11, más o menos 0.4. Es decir, podía elevarse hasta 3,51 o ser menor, digamos en este caso, en 2,81. Bien, estaría como oscilando esos datos, es decir, se están despertando esos datos respecto a ese valor central. Y esto era lo que les mencionaba, ¿no? Aquí que teníamos, aquí entonces en este caso ahora tenemos los puntajes de adherencia al tratamiento, dependiendo de qué, dependiendo de los grupos de edades, ¿cierto? Dependiendo de que si es hombre o mujer. Y aquí, si estamos, dependiendo de la condición, si son hipertensos, diabéticos, y digamos, y lo otro como tal, ¿bien? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Básicamente, pues, aquí nuevamente la línea del centro será la mediana, esto de aquí será el cuartil 1, el cuartil 3, en todas como tal, ¿vale? Bueno, volvamos entonces ahora, digamos, a la presentación. Eso en relación con las medidas, digamos, con las medidas o los datos cuantitativos. Bien, es la forma, digamos, como presentarlos en ese punto, en esa estadística descriptiva como tal, ¿vale? Un poco más claro esos aspectos. Sí, profe. Bueno. Sí, señor. No, profe, no le escuché, es que escucha entrecortado. Aló, ¿me escucha bien? ¿Ahora? Sí, ahora sí, profe. Ok, listos. Bien, aquí, bueno, un momento voy a compartir aquí la pantalla y continuamos. Bien, hay un ejemplo, pues, de cómo se obtienen, digamos, estos datos o estas medidas. Bien, listo. Ahora, para las variables cualitativas, esta información, ¿sí?, la podemos representar a partir de proporciones, tasas o razones, ¿sí? ¿Qué es una proporción? Pues es el mismo porcentaje, ¿bien? Es decir, tengo la diferencia, pues tengo el número de personas sobre el total de la población y ya saco el porcentaje como tal, ¿sí? Ejemplo, número de asistentes del webinar de hoy, pues son 4 estudiantes, ¿de cuánto? ¿Cuántos son ustedes? 5. 5. Es decir, 4 dividido en 5. ¿Sí? Me da 0.8, es decir, el 80% de asistencia. ¿Vale? Listo. El otro elemento es a partir de las tasas. Las tasas, también tenemos el numerador, está contenido en el denominador,
La diferencia cuando ustedes oigan hablar de tasas es que siempre incluye la variable del tiempo, ¿sí? Número de casos sobre el total de la población en X momento o en X periodo de tiempo de seguimiento. Bien, siempre, es decir, va a incluir el tiempo como tal. Ahorita explicamos un ejemplo, con un ejemplo ahorita más tardecito. Bueno, y las razones, pues básicamente lo que queremos hacer es comparar esos dos elementos como tal. Bien. Bueno, esperen, vamos a sacar un poquito de agua. Listos. Bien. Entonces, en últimas, lo que queremos con estos elementos también es establecer, digamos, también parte de esas relaciones entre las variables, ¿bien? Es decir, conocer también, a partir de esas variables cualitativas, conocer esa dinámica de las poblaciones, ¿bien? Cuando estamos estableciendo o presentando solamente las proporciones o las tasas solitas, ¿sí? Pues aquí se verá, digamos, esta etapa, digamos, como descriptiva o univariada. Bien. En cambio, las razones, que vamos a ver ahorita, las razones ya vendrían siendo, como quiero relacionar dos variables, ya estarían dentro del análisis bivariado. Bien. Es decir, porque relaciona dos variables como tal. Bueno, y en última, lo que queremos también establecer, o digamos, es conocer con ellos también la dinámica de una población, que a veces es compleja, pero a veces se pueden traducir en tablas que son mutuamente excluyentes, o tablas tetacóricas, tablas de 2×2 como tal. Bien, tenemos el evento, la exposición como tal, y tenemos 4 posibles escenarios. Bien. Entonces, en ese escenario, pues estarían las personas que tienen el evento y tuvieron la exposición. En esta de aquí, las personas que no tuvieron el evento, pero sí se expusieron. En este recuadro de aquí, en estos aspectos, entonces tenemos las personas que no se expusieron, pero que de todas formas desarrollaron la enfermedad o el evento de interés. Y en este es que no se expusieron y pues no desarrollaron el evento. Tenemos estos 4 escenarios como tal. Bien, ¿listos? Un ejemplo de ellos, mortalidad por COVID, ¿cierto? Se murieron, no se murieron, vacunados, no vacunados. La exposición es la vacuna. Bien, aquí pues en este caso serían, digamos, los vacunados los vacunados que fallecieron, aquí los vacunados que no fallecieron, aquí los no vacunados que fallecieron, y aquí los no vacunados que no fallecieron. Bien, sería, digamos, como esa relación dando un ejemplo. Bien, pero últimas, para empezar a conocer esa dinámica, también tenemos que establecer cómo esos elementos o esas medidas de, digamos, de tendencia central que se están, que se están presentando. Entonces, cuando estamos hablando de variables cualitativas, pues podemos también expresarlos en dos aspectos. Hablar de morbilidad y hablar de mortalidad. Serían como los elementos como grandes. Cuando hablamos de morbilidad, pues el número de personas que se enferman. Cuando hablamos de mortalidad, el número de personas que se mueren, en un total de la población como tal. Y en ese sentido vienen dos aspectos para conocer esa morbilidad que se conocen como la prevalencia y la incidencia. Bien. Cuando hablamos de prevalencia, el número de personas que están en un momento dado, o que tuvieron la enfermedad en un momento específico, y la incidencia, el número de casos nuevos que aparecen de una enfermedad. Bien, tenemos estos dos elementos, y la mortalidad puede ser general o puede ser específica. Bien. Bueno. Y en la incidencia tenemos dos aspectos. Podemos presentarlo como una tasa de incidencia, ¿sí? Y en este caso es lo que les decía, que incluía la relación del tiempo, es decir, el número de personas digamos, de casos que aparecen en un momento del tiempo. Y la incidencia acumulada, en este caso también se conoce como riesgo, ¿sí? Y básicamente lo que establece es la probabilidad de que un evento ocurra. ¿Bien? ¿Cuál es la probabilidad de que ese evento hubiera ocurrido en esa población? Bien. La forma de calcularlos es relativamente sencilla. En el caso de la incidencia acumulada, tenemos el número de personas que contrajeron, o un número de personas o casos nuevos de la enfermedad sobre el total de la población libre del evento, es decir, sobre el total de personas que estaban sanas.
Y este valor, al ser una probabilidad, va a tener un valor que va entre 0 hasta 1. ¿Bien? Desde 0 hasta 1 como tal. Y si lo multiplicamos por 100, pues podemos darle el riesgo entre 0% y 100%. En cuanto a las tasas de incidencias, pues incluye pues esa relación, número de casos nuevos, pero aquí en el denominador estarían incluyéndose el número de casos o digamos como tal en ese punto. Es decir, la relación entre el número de personas que están sanas y en relación con el tiempo que se establecieron. O el tiempo que estuvo, digamos, como medido como tal. Bueno, eso hasta aquí estaría, digamos, estos aspectos de prevalencia en ciencia, ¿sí? Serían los aspectos que se conocen desde el punto de vista descriptivo como tal. Bien, desde el punto de vista cuantitativo. Perdón, de variables cualitativas, perdón. ¿Listos? Bien. Pero resulta que ahora que si queremos saber qué es lo que pasa, digamos, cómo está ese comportamiento, cómo es ese comportamiento entre esas dos variables, ¿cierto? Si una afecta más a la otra, si es un factor de riesgo, si es un factor protector, ¿sí? Entonces viene lo que se conoce como medidas de asociación y medidas de efecto. ¿Bien? A partir de aquí ya empieza lo que ahora se conoce o se empieza a conocer como análisis bivariados. Es decir, ahora quiero relacionar al menos dos variables como tal. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, con estas medidas lo que queremos hacer es comparaciones. ¿Sí? Queremos comparar qué pasa con las personas que están expuestas y qué pasa con las personas que no están expuestas. ¿Bien? Y aquí vienen otros dos elementos para establecer esa asociación que se llama la magnitud y la dirección. Entonces, cuando hablamos de la magnitud, hace referencia, bueno, qué tan grande o qué tanto riesgo me genera ese factor. ¿Sí? Es decir, hay algunos factores de riesgo que si bien están asociados, bien, hay algunos que pesan más que otros factores. ¿Sí? Si yo les dijera a ustedes, bueno, en relación con el desarrollo de infarto, ¿sí? O el desarrollo de cáncer de pulmón, ¿cuáles factores estarían ahí relacionados? ¿Qué factores me pueden llevar a que se produzca infarto, perdón, a que se produzca cáncer de pulmón? Hábitos, Ajá. como tal, factores hereditarios, ¿Listos? factores químicos, como pesticidas, humo. ¿Sería ¿Listos? como tal eso? Bien, exacto. Bien, pesticidas humo. Pero mire, ¿será que tendrá el mismo peso el hecho de los hábitos de vida, digamos, por ejemplo, la dieta o el ejercicio, en comparación, por ejemplo, con el hecho de cigarrillo? ¿Cuál genera más riesgo? El cigarrillo. El cigarrillo como tal. Entonces, a eso se referencia la magnitud, ¿cierto? ¿Qué tanto de más o qué tanto aumenta esa probabilidad dado que yo tengo ese evento? ¿Sí? Digamos, un ejemplo también, digamos, en este punto. Pero es que si yo me vacuno, pues, si no me vacuno, pues no me va a pasar nada. Pues en efecto es posible que no le pase nada, ¿sí? Solamente que usted aumenta la probabilidad de que digamos, de que si le llega a estar enfermo, ¿cierto? Aumente mucho más las veces de que usted se muera o digamos fallezca debido a la enfermedad, en comparación con los que se vacunaron en ese sentido, ¿bien? Digamos, de ahí a que venga, ¿no? Pues el hecho de no vacunados, hasta 11 veces más riesgo de tener, de morir a causa digamos, a causa de COVID si se contagia. Bien. Ahí hace referencia, digamos, a esa magnitud como tal, ¿no? Y la dirección es en función de que si es factor de riesgo o un factor protector. Bien. Esa es la dirección como tal. Entonces, van a ver que para algunas enfermedades, algunos aspectos, pues pueden ser factores de riesgo, pero para otros pueden ser factores protectores, etc. Bien. Y pues en este sentido, pues lo que se quiere establecer es esa fuerza de la asociación como tal. Bien. Entonces, tenemos dos aspectos para esas medidas de asociación: las diferencias absolutas o las de razón, digamos,
digamos, la de razón como tal, o también efectos relativos. Bien. Entonces, en este caso, cuando queremos establecer esa diferencia absoluta de riesgo, pues básicamente yo lo que hago es, bueno, ¿cuánto fue el riesgo en los expuestos y cuánto es el riesgo en los no expuestos? Y hago la resta. Bien, es decir, que si la probabilidad de morirse digamos, en los vacunados era el 90%, perdón, en los no vacunados era el 90% y en los vacunados era el 10%, pues hago la diferencia entre los dos y ahí sale el valor, ¿vale? Parte de un supuesto, pues básicamente es cuánto de ese factor es atribuible, ¿sí?, a ese, digamos, a ese factor que yo estoy analizando. Es decir, el hecho de, digamos, estar, digamos, vacunado versus no vacunados, ¿cierto? ¿Cuánto es atribuible a ese factor? Bien. Aquí, pues, lo que van a conocerse también como, aquí podemos empezar a establecer algunas relaciones de causa y efecto, ver diferencias de prevalencia, diferencias de incidencias, ¿cierto? Y esa a veces la medida más reportada, digamos, en los estudios como tal. Bien. Pero, digamos, digamos, otras, pues, van a ser la medida de razón como tal. La medida de razón, entonces, lo que establecen, o lo que quieren, digamos, como ver o observar, pues va a ser qué tanto aumenta la probabilidad dado que yo estoy expuesto y dado que no estoy expuesto. Bien. Es decir, ¿qué pasa cuando yo me expongo y qué pasa cuando no me expongo? Y en ese sentido, todas estas medidas de razón, pues vamos a tener, ¿qué pasa? Digamos, vamos a tener un numerador y un denominador. El numerador estarían el número de personas que estuvieron expuestas sobre el total de personas que no se expusieron, ¿vale? Y aquí sí va a ser el punto importante. Este valor o esa medida de razón va a tener valores que van entre 0 hasta el infinito, ¿sí? Y, sin embargo, vamos a tener el 1, que es el valor nulo. ¿Qué quiere decir valor nulo? Pues en el cual decimos que no hay asociación. ¿Bien? ¿Por qué el 1? Decimos que no hay asociación porque básicamente, pues, el numerador y el denominador son iguales, ¿sí? Si el numerador es igual al denominador, pues el resultado siempre va a ser 1. Es decir, no está asociado. Sin embargo, si ese valor da menor a 1, es lo que se va a conocer como un factor protector. ¿Bien? Y si ese valor da mayor a 1, se va a conocer como un factor de riesgo. ¿Bien? Es decir, esa división entre los expuestos y no expuestos es lo que me va a dar aquí ese aspecto. Y la primera de ellas, ¿sí?, de esas medidas de razón que vamos a tener, se va a llamar la incidencia acumulada, la razón de incidencias acumuladas, el famoso riesgo relativo, RR. ¿Bien? Tengo la incidencia de los expuestos y la incidencia de los no expuestos, y lo que hago es esa, digamos, esa división entre los dos. ¿Bien? Es decir, esa incidencia, cuántas personas pues tenían estuvieron expuestas y desarrollaron, que estuvieron expuestas desarrollaron la enfermedad o el evento, y cuántos de los que no estuvieron expuestos desarrollaron la enfermedad. Bien. Aquí pues básicamente esa es la relación de esa tablerita 2×2 y vamos a obtener como esos resultados. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, digamos, en ese punto. Lo otro son las razones de prevalencia. Bueno, no quiero ahora comparar incidencias, entonces ahora comparo prevalencias. Pues, la forma de la interpretación es la misma. Menor de 1, factor de riesgo, mayor a 1, factor protector, y 1, pues, no hay asociación. Bien. Solamente cambia es porque estoy utilizando las prevalencias y no las incidencias. Bien. Por eso ahí el nombre de razón de prevalencias como tal. Y el otro, el último, que también es muy conocido, que se llama el odds ratio, o razón de odds, ¿sí?, o razón de productos cruzados. Entonces, en este punto lo que queremos saber es también conocer, en este caso, ya no la probabilidad, sino la posibilidad de que ocurra un evento. Y nuevamente, si es menor a 1, factor protector; si es mayor a 1, factor de riesgo; y si es 1, no hay asociación. Bien. El OR y el riesgo relativo, pues los valores son muy similares. Sin embargo, es mucho más preciso el riesgo relativo en comparación con el OR. ¿Sí? Sin embargo, el OR para algunos, en algunos casos es la única medida que se puede calcular, por ejemplo, en un estudio de casos y controles. Bien.
digamos, en ese, digamos, como en ese punto. Y pues la forma de calcularlo, pues sencillo, tenemos, ¿cierto? La posibilidad de ser caso versus la posibilidad de ser control o no expuesto, ¿sí? Y hago el producto cruzado, A por D dividido en C por B, ¿bien? Y ese valor también me va a dar valores entre 0 hasta el infinito. Y bueno, aquí en este caso, las medidas de impacto potencial, pues el riesgo atribuible, la fracción etiológica, pues básicamente es, bueno, ahora ya resto estos dos riesgos para saber quién está, digamos, cómo se estaría, qué tanto ese factor es atribuible en la población como tal. Bien. Listos. ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? No, señor, es como de volverlo a escuchar unas 10 veces. Bueno, ahorita vamos a ver, para que, digamos, para que ya no sean 10 veces sino 5, ¿listos? Vamos a ver aquí un momento esos factores. Bien, voy a compartir aquí un momento la pantalla. La pantalla nuevamente y les explico aquí un ejemplo. ¿Listos? Aquí tenemos, venga, aquí este. Bien, aquí tengo un ejemplo. Entonces tengo estas tabletas de 2×2, ¿cierto? Esta es mi tabla de 2×2 y quiero establecer la relación entre el cáncer de pulmón y el hecho de consumir alcohol. Bien, y tengo esta distribución. ¿Qué quiere decir de estas 50 personas? ¿Quién me quiere apoyar ahí? Creería que el 50% son personas que tienen cáncer de pulmón y adicionalmente consumían alcohol. Ajá, sí, pero quítale el por ciento. Ah, ok. ¿Listos? Son 50 personas. Ok. ¿Vale? Esas otras 50, ¿qué pasó con esas 50 personas? Tienen cáncer, pero no consumen alcohol. No, O al revés. al revés. Al revés. Ah, ok. Mira aquí, Consumían este es el alcohol, consumo. pero no tienen cáncer. Exacto. Ok. Estos 50, ¿quién más se anima? Son personas que sí tienen cáncer, pero no consumieron alcohol. Exacto. ¿Y estos 150? No tienen cáncer y no consumieron alcohol. No consumieron alcohol, ¿no? Entonces aquí tenemos esta relación. Bien. Vamos a ver, ahora vamos a activarlo. Vamos a utilizar aquí esta tabla. Aquí es este se lo recomiendo, es algo para que son calculadoras epidemiológicas, sí, que les va a permitir establecer, digamos, como algunos ejercicios como básicos de interpretación. Bien, y tenemos aquí estos elementos como tal. Bien, pero ¿qué pasa? ¿Será que el hecho del consumo de alcohol es el único factor que puede estar relacionado al desarrollo de infarto, pero al desarrollo de cáncer de pulmón? ¿Será lo único o no? No. No. Bien, entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo analizo los mismos, pero los fumadores versus los no fumadores, ¿cierto? Estoy haciendo, digamos, estas comparaciones como tal. Bien, entonces, tengo aquí los fumadores y lo mismo, ¿cierto? Los fumadores que tomaron alcohol, y en este caso, esos 45 serían los fumadores que tomaron alcohol y se murieron. Estos 15 serían los fumadores que consumían alcohol pero no se murieron. Estos 30, los fumadores que no toman alcohol y desarrollaron cáncer. Y estos 10, pues los fumadores que no tomaban alcohol y no desarrollaron cáncer, ¿vale? Y esto es lo mismo, pero para los no fumadores, ¿bien? Es decir, voy a tener 3 tablitas de 2×2, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? O cómo, digamos, yo lo interpreto. Aquí, pues, ahorita les voy a explicar algo de esto, pero me voy a dirigir a esta tabla. Entonces, aquí inmediatamente nos calculó los diferentes, digamos, los diferentes riesgos, ¿cierto?
Este sería el riesgo en los expuestos, el riesgo en los expuestos, el riesgo total, ¿cierto? La razón de riesgo, pues en este trato 1, que era el de los fumadores, y este decía los no fumadores, y en la tabla de 2x2 general. ¿Qué vemos acá? Si tenemos en cuenta, digamos, este único valor, ¿sí? Me va a decir que era 2. ¿Qué quiere decir esto? Que es un factor de riesgo, un factor protector. Es mayor a 1. Factor de riesgo, factor protector. ¿Qué dicen? ¿Sea de riesgo o sería de protección? Recuerden aquí este valor de acá. Este de acá. Recuerden. Si es menor a 1, factor protector. Si es mayor a 1, factor de riesgo. Si es 1, no hay asociación. Entonces, en Entonces este sería caso, un factor de riesgo. exacto, Exacto, sería sería un factor de factor. riesgo. ¿Listo? Sería un factor de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el riesgo, es decir, que las personas que estaban, digamos que estaban expuestas, en este caso los que consumían alcohol, ¿cierto? Tenían mayor probabilidad de tener cáncer en relación con las personas que no fumaban, ¿vale? Bien. Y aquí tenemos como ese dato, ¿sí? Y tenemos uno nuevo, que era lo que les comentaba de los sistemas de confianza. Bien, ¿cómo ustedes empiezan a saber si puede ser significativo o no puede ser significativo, si está asociado o no está asociado? Para que algo esté asociado, este valor o esta medida, ¿sí? No deben tocar, o digamos en temas de confianza, no deben tocar por el valor de 1, es decir, por el valor nulo. Bien, es decir, que ese intervalo de confianza, pues, estén en la misma dirección, ambos. En este caso, en efecto, se comportaría como un factor de riesgo. ¿Listos? Pero ¿qué pasa si yo analizo por aparte de los fumadores y los no fumadores? ¿Cuánto me da el riesgo relativo? ¿Cuánto me dio? 1 sería nulo. Sería nulo. Bien, es decir, se perdió la asociación. ¿Sí? Es decir, ¿pero qué pasó? ¿Sí? Resulta que el efecto que yo estaba observando, si no era en realidad el efecto de consumir alcohol en el desarrollo de cáncer, sino era el efecto del cigarrillo. Bien, el hecho de fumar como tal. Y en ese sentido es lo que se va a conocer un poco como variables, digamos, confusoras como tal de esa relación. Bien. Y aquí vemos lo mismo, pero para los ORs, en este caso el OR fue de 3, ¿sí? El general de 3. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían mayor posibilidad de tener la enfermedad, en este caso, pues, los que toman alcohol versus los que no tomaban. Bien, pero sin embargo, si lo hacemos cada uno por aparte, pues va a dar uno y pues no estar asociado como tal. Bien, para que algo esté asociado, si esos sistemas de confianza pues deben estar, digamos, como presentes. Y ahí me devuelvo o me voy a ir un poco al concepto de lo que se va a conocer como análisis bivariados como tal. Estos análisis bivariados son la primera exploración para establecer esas relaciones como tal, para saber si en efecto están siendo relacionados o no se relacionan. Bien, o que no están siendo afectadas por variables adicionales al proceso. ¿Vale? Entonces, en esos análisis bivariados lo que queremos hacer es comparaciones, digamos comparaciones como tal. Y para ello, pues vamos a partir de una hipótesis. El ejemplo ahorita, ¿cuál es la hipótesis? Que el alcohol me puede llevar a producir cáncer de pulmón. ¿Listos? Bien. Esa sería una hipótesis, pero también puede ser, bueno, ¿cuánto sería la prevalencia? ¿Cuánto sería la incidencia? Entre otros aspectos. Es decir, que vamos a tener diferentes tipos de hipótesis como tal. Podemos tener desde el punto de vista exploratorio, que no se generan hipótesis, desde el punto de vista descriptivo, ¿sí? Que se pronostica, digamos, un dato o un hecho, hipótesis correlacionales o explicativas como tal. Es decir, que intentan establecer la relación de causa y efecto. ¿Vale? Bueno.
Bien, es decir, queremos establecer la relación entre una variable dependiente y una independiente. ¿Listos? Bueno, aquí pues la profe Luisa me está comentando pues que donde está pues se fue la luz y no se pudo conectar, por eso no está en este momento, ¿vale? Que se envía como las disculpas en ese sentido. Pero bueno. Bien. Y en ese sentido, bueno, también vamos a tener otros aspectos, pues vamos a tener las hipótesis nulas, la investigación, las nulas, las alternas, las estadísticas como tal, ¿bien? Es dependiendo de lo que se quiera hacer. Importante es que siempre se van a poner a prueba las hipótesis nulas, ¿sí? Es decir, una hipótesis nula es que si mi hipótesis era que estaba asociado, que el consumo de alcohol estaba asociado al cigarrillo, pero el consumo de alcohol está asociado al desarrollo de cáncer, mi hipótesis nula es que no está relacionada con el cáncer, ¿vale? Es, digamos, esos aspectos. Y yo podemos establecer hipótesis descriptivas, correlacionales, de diferencias de grupos, causales, etc. ¿Bien? ¿Por qué va a ser importante esto? Porque a partir de ello es que se va a generar, digamos, esas comparaciones entre las medidas o entre las variables que se quieren establecer. Bien, de ahí la importancia de cómo se obtiene o cómo está medida la variable dependiente. Bien, o cuáles son las comparaciones que yo voy a hacer en ese punto. Bueno, aquí viene otro aspecto que digamos que está como muy presente en este punto y es la presencia de validez interna y validez externa digamos, de los datos. Entonces, para poder obtener inferencia o hacer inferencias o sacar conclusiones, pues primero tenemos que asegurarnos que el estudio estuvo bien hecho. ¿Bien? Si el estudio estuvo mal hecho, pues los resultados que voy a obtener pues no van a ser muy válidos en ese sentido, ¿vale? Bueno. Y la validez externa pues hace referencia a que si esos datos en realidad sí se podrían extrapolar a toda la población. ¿Bien? Listos. Bueno, y en ese punto, pues, en todos los procesos, en todos los estudios, siempre va a haber algo que se conoce como el error, ¿sí? Es decir, siempre va a haber un error en los estudios. No hay estudios 100% perfectos o relaciones, digamos, perfectas como tal. No existe el mundo ideal o es el mundo perfecto como tal. Siempre va a haber un error. Sin embargo, desde el punto de vista epidemiológico de los estudios o de los análisis, tenemos dos tipos de errores. Los errores aleatorios y los errores sistemáticos. Los errores aleatorios pues, son los que se dan por el simplemente hecho del azar. ¿Bien? Y los errores sistemáticos hace referencia, pues, si hubo fallos en el proceso, ya sea en la recolección de los participantes, la relación entre ellas, cómo se midieron. Entonces, todo ello me va a producir errores en esa estimación que yo quisiera hacer. Y en esos errores aleatorios, pues, es donde vienen, pues, lo que se va a conocer como los sistemas de confianza y algo que también, pues, el famoso valor de P. Entonces, a partir de estos dos aspectos es que podemos decir si en realidad está asociado o no está asociado esa, digamos, ese dato como tal. Bien. Bueno, aquí una relación entre lo que es el error aleatorio y el error sistemático. ¿Sí? El error aleatorio, pues, siempre va a estar presente, pero ¿qué pasa? A medida que aumente la muestra, ¿sí? Va a disminuir esa probabilidad de cometer errores. ¿Bien? Es decir, las muestras más grandes, ¿sí? Las muestras más grandes, pues, tienen menor probabilidad de tener errores en ese punto. En cambio, los errores sistemáticos, independientemente de cuántas personas ingresen, siempre va a estar presente, ¿sí? Si las embarré al inicio, pues ese valor o esa forma, pues siempre me va a acompañar en el resto del análisis. ¿Bien? Ahora, estamos hablando que ahora queremos hacer diferentes comparaciones entre las medidas para establecer, digamos, si hay una relación, si existe relación, si hay diferencias, no hay diferencias en ese sentido, ¿no? Y pruebas hay muchas. Bien, pruebas, digamos, en ese sentido, pues hay diferentes, digamos, aspectos. Sin embargo, para poderlas, digamos, clasificar desde el punto de vista, digamos, de análisis bivariado,
tenemos que preguntarnos si las muestras son independientes o no son independientes. ¿Qué quiere decir una muestra independiente? Bien, que ellos, digamos, los datos yo solamente tengo, digamos, una medida, y ese valor no se correlaciona o no se relaciona con otra medida adicional. Bien. Es decir, ejemplo, un estudio de corte transversal solamente tiene una medición. En cambio, las muestras no independientes pues serán aquellas que tienen más de una medición y mis datos sí están establecidos. Por ejemplo, yo quiero establecer el efecto de una intervención antes y después, antes y bien, y hago la diferencia entre las dos. ¿Listos? Y en ese punto vamos a encontrar diferentes grupos de pruebas estadísticas, dependiendo de qué, dependiendo de cómo hacer las comparaciones como tal. Entonces, importante para establecer este punto, ¿sí? Y es, digamos, digamos, si este valor, bueno, es cómo puedo medir mi variable dependiente y mi variable independiente. ¿Listos? Entonces, si mi variable independiente, perdón, si mi variable, digamos, mi variable dependiente como tal, estuvo medida de forma cuantitativa y yo quiero hacer una comparación con una variable cualitativa. Entonces tenemos aquí diferentes aspectos. Si utilizo algo que se conoce como la t-student, es decir, que es una comparación entre variables cualitativas y variables cuantitativas. Promedio de presión arterial, ¿sí? Promedio de presión arterial en hipertensos y en diabéticos, ¿vale? Yo tengo mis dos elementos, que serían mis dos variables independientes, el hecho de ser diabético y el hecho de ser hipertenso, y mi variable de respuesta será la presión arterial. Bien, esa es una comparación cualitativa versus cuantitativa. Bien, y en ese sentido donde van a encontrarse lo que se conocen como las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas. Bien, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Pues cómo se distribuye o si cumplen ciertos criterios. Bien, el criterio en este sentido más importante pues va a ser, si es una variable cuantitativa, es si se distribuye de forma simétrica, es decir, de forma normal. ¿Qué quiere decir de forma normal? Pues que no tiene valores extremos, básicamente. ¿Sí? Recuerdan que, aparte de ello, o hay unos aspectos que en relación con pues, esas variables cuantitativas pues estarían ahí presentes. Entonces, aquí está. Entonces, si tengo valores extremos, usted va a encontrar que los estudios van a reportar una V más W. ¿Sí? Si tengo, digamos, otros aspectos, pues va, digamos, si no se tienen los dos extremos, pues va a obtener una T de estudio como tal. Bien. Y digamos, este es el dato o los elementos como tal, la diferencia entre los dos, una variable cualitativa versus otra cuantitativa. Bien. Ahora, también podemos tener que una variable, digamos, en este caso, la variable cualitativa puede tener más de dos categorías. Bien. Entonces, en ese sentido, utilizo una prueba NOVA o la alternativa, si no se distribuye normal, en cada una de ellas, pues un clúster iguales. Pero solamente es para establecer que, digamos, que son más de 3 grupos. Ejemplo, yo tengo el grupo A, el grupo B, el grupo C, y ambos quiero ver la frecuencia cardíaca o la presión arterial. ¿Bien? Tengo esa comparación. ¿Listos? La otra medida, ¿sí? Es, digamos, que yo quiero hacer una comparación entre dos variables cualitativas. ¿Bien? ¿Listos? Entre dos variables cualitativas, como el ejemplo ahorita que estamos viendo acá. Y en ese sentido, pues dependiendo, pues podemos tener la prueba G cuadrado o la exacta de Fisher, pues en este caso son las opciones para hacer esas comparaciones. ¿Cómo lo vemos acá? Y es lo que estaba acá arriba. Cuando ustedes quieren establecer relaciones, pues podemos establecerlo pues de varias formas. Bien, entonces aquí en este caso me presentan, digamos, esos valores como tal. Bien, aquí ¿qué vemos? Para establecer si hay una relación o no hay una relación, digamos, este valor o cada uno de los estadísticos va a producir algo que se conoce como valor de P, ¿bien? Valor de P como tal, ¿bien? Entonces, netamente es para saber si hay diferencias, ¿sí?
en estas 4 categorías, ¿bien? En esa tablita de 2x2 sí hay diferencias en esos en realidad. Entonces, ¿aquí qué vemos? Bien. Entonces vamos a tener, digamos, en términos generales, vamos a tener, aquí en este caso, pues, partió o va a salir un valor que se llama, o un valor que es menor de 0.05, que sería como ese margen de error. Bien, cuando los valores de P en los artículos pues son menores de ese valor del 0.05, quiere decir que hay diferencias en esos grupos. Bien, es decir, si es diferente el desarrollo de cáncer ¿cómo se llama? En los que toman alcohol y los que no toman alcohol, ¿vale? Bien, ese valor pues estaría, digamos, ahí. Sin embargo, ¿qué pasa si ese valor es mayor? Bien, si ese valor es mayor, la asociación se pierde, ¿sí? Entonces, ¿qué vimos acá cuando analizamos cada uno de ellos? Que este valor se perdió. Es decir, inicialmente decíamos que sí estaba relacionada, pero al categorizarlo, miren que se perdió esa relación, ya no se relacionan como tal. Estos valores de P y esos intervalos de confianza están muy ligados, van muy de la mano, ¿vale? Cuando esos intervalos de confianza no tocan el valor nulo, es decir, el 1, aquí estaría el valor nulo como tal, el 1, siempre pues el valor de P va a ser estadísticamente significativo, es decir, menor de 0.05. Bien. Pero en el caso contrario, bien, cuando los intervalos de confianza pasan por el valor nulo, ¿sí? Mire lo que pasaba en los que eran fumadores y los no fumadores, ¿sí? El OR va entre 0.7 hasta 1.26. Es decir, pasó por el 1. Bien. Lo mismo acá, de 0.99 a 2.5, pasó también por el 1. Es decir, se perdió la asociación. Y miren aquí, en este caso, vamos a tener valores P en cada una de las categorías superior a 0.05. ¿Vale? Bien. Entonces, en ese sentido, pues va a ser, digamos, la base también para comprender, digamos, si hay diferencias o no hay diferencias en cada uno de los grupos. ¿Bien? Tenemos otro, que es cuando hacemos la comparación, bueno, una variable cualitativa versus otra variable cuantitativa, es decir, son las famosas correlaciones. Bien, en este caso tenemos la correlación de Pearson y Spearman, que en este caso nos mira si hay una correlación lineal entre las dos variables cuantitativas, es decir, aquí ambas variables deben ser de tipo cuantitativo. Ejemplo, presión arterial sistólica y la edad. Si se relacionan las dos variables, ambas son cuantitativas. La edad es una variable cuantitativa y digamos, el otro valor, pues también estaría, digamos, en ese punto, ¿vale? Sería algo, bueno, creo que aquí les dejé, aquí, ¿bien? Tengo variables cuantitativas y lo que quiero establecer es sacar una línea, si se relaciona o no. Y en ese sentido, ese valor de esas correlaciones pueden ir desde -1 hasta 1, ¿bien? Si es menor a 1, pues básicamente quiere decir que la relación es inversamente proporcional, que a medida que aumenta el eje de las X, que en este caso es la edad, disminuye la variable de respuesta. Bien. Y si es positiva, sí vamos a ver algo diferente, al revés. Cada vez que aumenta la edad, también aumenta, digamos, la variable de respuesta. ¿Vale? Bueno. ¿Qué pasa cuando no son no paramétricas? Pues aquí tenemos también otras opciones. Es decir, aquí en este caso yo quiero saber cuál es el efecto pre y post intervención. Entonces puedo tener, si todavía tengo grupos, hago una T-Students o una Wilkinson, que sería la alternativa no paramétrica. En ambos, pues, una comparación cualitativa versus otra variable cuantitativa. Tenemos 3 valores o más. Digamos, utilizamos en este caso un test de medidas repetidas, un test de Friedman, entre otros aspectos, ¿no? Y si es una variable cualitativa versus cualitativa, pues establezco también esos factores. Bien. Bueno, sé que digamos hasta aquí, pues es, digamos, un poco amplia esa información.
continuación, ¿cómo van? ¿Listos? ¿Alguna pregunta en específico? No, señor. Bueno, Señor. entonces básicamente estos aspectos, pues va a pasar algo, y es que solamente van a ser válidos cuando digamos, van a ser válidos o van a ser de tipo netamente exploratorios. ¿Por qué? Lo que vimos acá. ¿Qué pasaba cuando yo analizaba, aparte de a los fumadores y a los no fumadores? ¿Qué pasaba con la relación? ¿Se mantenía o se perdía? ¿Listos? Bueno. Bien. Entonces aquí básicamente pues la asociación se perdía. Bien, es la respuesta, digamos, ahí, ¿no? Aquí está asociado, pero luego categorizarlo, pues se perdió. Pues pasa algo con esos análisis o modelos bivariados, ¿cierto? Están muy susceptibles a sesgos de confusión, es decir, a la influencia de otras variables como tal. Bien. Y para ello, pues, un análisis bivariado, pues, no va a ser suficiente. Bueno, aquí vamos a tener otro ejemplo. Bueno, aquí esto es para hacer entre grupo, bueno. Que les explico, digamos, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si quisiéramos ver, ¿ustedes qué observan aquí? Aquí tengo dos, digamos, en dos momentos, el grupo de intervención y un grupo control, ¿cierto? Es un ensayo clínico como tal. Bien. ¿Qué vemos acá? Este de aquí es el puntaje de esta escala pre y este es el puntaje de esta posintervención. ¿Qué observan ustedes en esta gráfica? ¿Qué pasa con el puntaje? ¿Aumenta, disminuye y permanece igual? ¿Disminuye? Disminuye, ¿cierto? Es menor el post-intervención, ¿cierto? Este caso era el nivel de incertidumbre, ¿cierto? De niños, digamos, en madres de hijos hospitalizados en unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues antes de hacer la intervención, pues estaría, digamos, entonces, con estas pruebas, básicamente lo que comprobamos es que si hay cambios antes y después, ¿cierto? Aquí también si hay cambios antes y después de la intervención. En ambos casos disminuyó esa certidumbre, ¿no? Digamos en ese punto, ¿vale? ¿Listos? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa con esta disminución en el grupo interno? ¿Se da de igual forma en el grupo control? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es mucho mayor en los entretenidos o peor en los controles? ¿Disminuye más en los intervenidos? Y en el Exacto. control no es como tan marcada la diferencia. Está marcada la diferencia, ¿cierto? Entonces, mire, aquí algo lo estamos viendo de forma descriptiva. Bien. Ahora, mire, esto lo vamos a ver con... Bien. Entonces, aquí básicamente lo que se dice es qué pasa en el grupo de intervención y en el grupo control. En grupo de intervención y grupo control. Entonces, aquí tenemos el puntaje o el promedio inicial en el pre y en el post, este es del grupo de intervención, y ese es el pre y el post del grupo control. Bien, en ambos disminuyó, pero disminuyó mucho más. Ah, no, es decir, ese es el intervención y tenemos un puntaje o una media, en este caso de 102. ¿Sí? Aquí tenemos como el 102 en el grupo control. En el grupo control, sí. Aquí tenemos 78.90 el post-intervención, ¿cierto? En el grupo control. ¿Sí? Lo tenemos por acá. Es decir, sí disminuyó. ¿Y qué vemos acá? Este valor de P que nos dice que en efecto, si hay una diferencia en ese punto. ¿Listo? Es decir,
efectos sí son diferentes antes y después. Bien, eso es lo que me, digamos, está sacando acá. Luego aquí, ¿qué me dice? Bien, que también hay una diferencia. La diferencia fue de 49 puntos y aquí de 23. Bien, y en efecto este cambio, este valor o esta disminución también fue significativo. Y miren, el valor de P está de 0.05, menos de 0.05, es decir, se relaciona. Bien, ahora esto sería entre los dos grupos, entre grupos, es decir, si hay cambio en cada uno de los grupos. Bien. Pero ahora, si yo quisiera saber qué pasa entre los grupos y esa diferencia pues fue igual en el grupo de intervención en control, pues ¿qué vemos? El grupo control, sí, disminuyó 23 puntos. Y en el grupo de intervención disminuyó 49 puntos, ¿vale? ¿Cómo se hace para establecer si en realidad si hay una diferencia o no hay una diferencia? Bien, nuevamente parte, digamos, de los intervalos de confianza y de los valores de P como tal. Bien, en este caso, miren, los intervalos de confianza va desde menos 29 hasta 17, hasta menos 17, y en este caso va de menos 42 hasta menos 56. Bien, es decir, que estos valores aquí sería más o menos como estos de acá. Tengo el valor central de esa diferencia y, digamos, aquí nos están tocando, digamos, esos dos. Es decir, aquí si vemos el valor del P, pues vemos que sí hay diferencias, pero que sí hay diferencias entre el grupo de intervención y el grupo control. Y así se sacan esas conclusiones. Bien. En el primer artículo que les mostraba, acá, ellos presentan estos aspectos. ¿Qué observan ustedes? Aquí, pues, en este caso tengo la edad, tengo diferentes grupos de edades, estoy comparando una variable cualitativa, que es los rangos de edades, versus una variable cuantitativa, que en este caso sería el puntaje de la herencia. ¿Qué observan en los grupos de edades? ¿Qué pasa con la adherencia al tratamiento? ¿Qué observan ustedes ahí? ¿Pueden haber diferencias? ¿No hay diferencias? ¿Hay un grupo que tiene más, que tiene menos? ¿Qué observan? Que en el rango de edades de 35 a 59 hay una pequeña diferencia en que tuvo menos adherencia al tratamiento. ¿Sí? Ok, tuvo menos, ¿no? Más o pareciera, ¿no? Pero miren qué pasa. Para que puedan establecer o puedan haber diferencias, ¿cierto? No se deben solapar. ¿Qué quiere decir solapar? Bien, que esto sí, esta cajita, ¿sí? No toque esos diferentes aspectos. Bien, en este caso, las cajas todas estaban en los mismos espacios. Por eso, miren que aquí el valor de P, bien, el valor de P fue mayor de 0.05, es decir, que no hay diferencia en la adherencia al tratamiento según la edad. ¿Qué pasa aquí entre hombres y mujeres? ¿Hay diferencias o no hay diferencias? ¿Qué observan ustedes visualmente? ¿Hay diferencias o no hay diferencias? Creería que no. No, miren, estamos aquí en el mismo nivel, ¿cierto? Entonces, en este caso, miren, el valor de P está mayor de 0.05. Lo mismo acá. Aquí, ¿hay diferencias o no hay diferencias entre digamos, las comorbilidades, hipertensión, diabetes y diabetes hipertensos? ¿Hay diferencias en la herencia? ¿Sí o no? Están muy similares, ¿cierto? Sí, tampoco hay diferencia. Tampoco hay diferencias. Y mire el valor de P. ¿Sí? P de 0.053, es decir, mayor de 0.05. Es decir, no podemos rechazar la hipótesis nula como bien. ¿Listos? Y eso es parte de lo que ellos comentan, digamos acá, sí, que no encontraron diferencias, ¿cierto? En ese sentido, ¿no? ¿Listos? Básicamente esos son los aspectos que ellos concluyen al final. Bueno,
Aquí en este caso, pues también estamos haciendo esas comparaciones como tal. Entonces, miren aquí que hay diferentes enfoques por el valor de P, por el intervalo de confianza, están muy relacionados, ¿cierto? P mayores de 0.05, no hay relación, ¿cierto? P menor de 0.05 es que hay relación, bien. Intervalos de confianza que pasen en valor nulo, no hay relación. Intervalos de confianza que no pasen por el valor nulo, pues sí hay relación, bien. Y bueno, esto que digamos, más que digamos de que ustedes entiendan, bueno, que se utiliza una, que se utiliza en otra prueba, bien, me interesa un poco más que ustedes comprueben o identifiquen, digamos, parte, digamos, de esos elementos que están en los artículos. Bien, es decir, pruebas en última lo que voy a hacer es confirmarles si en efecto sí hay diferencias o no hay diferencias, ¿vale? Pero ahora, ¿qué pasa con estos? Estas medidas, cuando solamente comparamos dos variables, están sesgadas, ¿bien? Es decir, a no ser que sea un ensayo clínico controlado, autorizado, digamos, en ese sentido, ¿bien? Se puede afectar por otras variables. En este caso, lo vimos acá, ¿sí? Teníamos el consumo de alcohol y el desarrollo de cáncer en términos generales, pero aquí también teníamos qué pasaba cuando analizábamos por aparte a los hipertensos, pero a los fumadores y a los no fumadores. Es decir, ¿cuántas variables estaba analizando? Desarrollo de cáncer, ¿cierto? Una. Desarrollo de cáncer, una. El hecho de tomar alcohol, otra variable. Y el hecho de ser fumador y ser no fumador, pues sería la tercera variable. Entonces eso hace parte de lo que se conocen como análisis multivariados. ¿Bien? Es decir, los análisis multivariados, del punto que, digamos, que quiero que se lleven, bien, es que se utiliza para controlar y precisamente evitar esos problemas de que otras variables afecten esa relación. Bien, por eso es que ustedes a veces van a encontrar lo que los valores crudos y los valores ajustados. Siempre utilicen los valores, digamos, como tal, ajustados en ese punto. Bien. Vamos a ver si aquí vemos alguno. Sí, aquí vemos alguna, a ver si hay diferencias, no hay diferencias. Sí. Miren que ustedes lo van a encontrar ustedes así en los artículos. Los que tienen asterisco quiere decir que tienen una P menor de 0.05, es decir, que sí hay diferencias entre estos dos, ¿vale? Entre esas categorías que se comparen en cada uno de los aspectos, ¿vale? Digamos, como para tratar de mostrarles algunos ejemplos de ese punto. Bueno, entonces, análisis multivariados, pues hay muchos, ¿sí? Lo importante es que digan que desarrollaron un análisis multivariados o multivariables. Bien, ¿por qué? El hecho de que tengan o hayan desarrollado análisis multivariados, bien, me va a significar que estuvieron controlando la confusión. Es decir, aquí estarían, digamos, controlando un poco mejor la confusión de los estudios, que es esas afectaciones de otras variables que afectan la relación que estoy viendo. Bien. Entonces, importante, las variables multivariados es precisamente eso, que esté presente. Si está presente un análisis multivariado, bueno, está controlando la confusión. Es decir, hay menor probabilidad de que, digamos, los valores se vean afectados por otras variables adicionales. ¿Bien? Bueno, sé que, digamos, era mucha información. Traté, digamos, de condensarlo un poco y pues mostrándoles algunos ejemplos ya pues en los diferentes artículos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Ver el video 20 veces. Bueno, digamos aquí si quieren voy a compartirles ese ejercicio y esta página, ¿cierto? Que se llama OpenAPI para que vayan ustedes, pues si quieren explorar con otros aspectos, ¿cierto? Aquí pues hay diferentes ejemplos, ¿sí? De relaciones como tal y pues ustedes pues lo pueden identificar, ¿vale? Bueno, digamos, creería que digamos, ya con esto pues terminaríamos el webinar del día de hoy. ¿Sí? Si no hay más preguntas, dudas, inquietudes.
No, no, señor. Muchas gracias. Señor. ¿Listos? Bueno. Entonces, a nombre de la profesora Luisa, me despido también, digamos, a ustedes. Gracias por, digamos, la participación en este webinar. ¿Listos? Gracias, profe. Bueno, listos. Bueno, hasta luego. Karen, Lineidi, Tatiana, ¿sí? Giovanni y Ángel. Giovanni me suena. Listos. Estoy egresado, ¿cierto? Sí, profe. Sí, ya me acordé. Listos. Ramírez, sí, ya me acordé. Bueno, hasta luego. Que tengan una buena noche. Gracias, profe. ¿Listos? Bueno, no sé si algunos de ustedes tengan el rol y puedan, digamos, parar la grabación o no. Bueno, yo creo que ahí ya vamos estableciendo. Bueno, entonces, hasta luego, buena noche. A ti, suspenderla. Listos. Ah, ya. Gracias.